Sin ninguna duda, ser enterrado con vida es el más espeluznante extremo que nunca haya caído en suerte a un simple mortal. Nadie con capacidad de juicio podrá negar que le haya caído en suerte muy a menudo. La línea que separa la vida de la muerte es, en el mejor de los casos, turbia e indefinida. ¿Qué persona podría establecer los límites de una y otra? Conocemos que hay enfermedades que provocan una paralización completa de las funciones aparentemente vitales, pero ese cese es solo una suspensión, para llamarle por su nombre. Es el extracto de este relato escrito por Edgar Allan Poe en 1844, El entierro prematuro, donde reflejaba uno de los mayores temores que existían en las mentes de aquella sociedad del siglo XIX, ser enterrado vivo. En cuanto al concepto funerario, existe toda una cultura arraigada desde tiempos remotos, desde milenios atrás. Dar sepultura a los muertos deriva de un concepto bastante interesante, el simbolismo de la tierra como madre fecundadora. Enterrar a los muertos para recibir de ella una nueva experiencia vital. Pero hoy vamos a enfocar el tema de los enterramientos desde un punto de vista muy diferente, desde el interior, nunca mejor dicho, porque existen casos reales, muy reales y cercanos en el tiempo, en los cuales se enterraron a personas estando aún con vida. Un mal diagnóstico, un mal certificado y el falso muerto que despierta, que abre los ojos y contempla la oscuridad, la limitación de movimiento, la falta de aire, la ausencia de ruido y descubre con horror que ha sido sepultado con vida. Os contaré un caso. Vamos al año 2009, en Honduras, donde un joven llamado Isaac Ramírez fue intervenido quirúrgicamente en una operación en la vesícula, pero por diversos motivos este joven fallece en el mismo hospital y durante la operación. Isaac fue velado durante varios días por sus familiares y seguidamente se le introdujo en un féretro para después meterlo en un nicho. Durante aquella noche, los vigilantes de seguridad pues comienzan a escuchar extraños sonidos, golpes y gritos que parecían provenir de alguna tumba, de alguno de aquellos nichos que se encontraban en aquel cementerio. Espantados, salieron corriendo, pero horas más tarde, tras pedir ayuda, se presentaron las autoridades y desenterraron aquel cuerpo. Pertenecía a Isaac Ramírez, este joven, el cual falleció durante su operación. Encontraron el cuerpo en unas circunstancias bastante extrañas, ¿no? El cuerpo estaba sudado, la camisa desgarrada y con varios arañazos en el pecho. Había muerto de asfixia tras despertar de aquella muerte aparente. Pero viajamos al pasado para conocer esa problemática que traía de cabeza a todos los seres humanos, saber con certeza cuándo una persona había fallecido. Y es que realmente hasta bien entrado el siglo XX no se pudo saber mediante la ciencia con certeza cuándo una persona dejaba de vivir, cuándo sus constantes vitales desaparecían por completo. Y es que podemos decir que en tiempos remotos existían diferentes métodos para certificar casi con total certeza la muerte de una persona. Y nos vamos, por ejemplo, a la antigua Persia, aproximadamente en el 400 a.C., donde enterraban a los muertos cuando las aves carroñeras acudían a dichos cuerpos atraídas por el olor de la putrefacción. Era entonces cuando consideraban que la persona había fallecido realmente. Es lo que actualmente se conoce como la putrescina o la cadaverina, estas dos sustancias que desprenden los cadáveres una vez que ya han entrado en ese proceso de putrefacción, cuando realmente están sin vida y su cuerpo comienza a deteriorarse. Pero nos vamos, como no, a otro punto, a otro momento de la historia, cuando en la antigua China, durante el cortejo fúnebre, se detenían varias veces para agitar y sacudir fuertemente el féretro, para de esta forma comprobar que el difunto no reaccionaba. Ya Platón, en la antigua Atenas, dijo en su día que los cuerpos deberían de estar durante 3 días siendo vigilados, siendo velados para un posible despertar, por un posible estado, como vamos a comentar más adelante, de catalepsia, alguna enfermedad que resultara una muerte
aparente. Pero los romanos iban incluso un poco más allá, porque velaban los cuerpos durante 7 días, nada más y nada menos, realizando diferentes pruebas de verificación, como, fijaos, llamar a gritos al difunto por su nombre varias veces o lavarlo con agua hirviendo y seguidamente con agua helada, para así provocar una posible reacción en el posible finado. Pero avanzando algo más en el tiempo, tendríamos que decir que entre los siglos XVII, XVIII, XIX, incluso principios del XX, las técnicas para comprobar, para saber si una persona había fallecido realmente, no cambiaron mucho de estas que hemos comentado anteriormente, aunque sí algunas de ellas se volvieron algo más sofisticadas, podríamos decir. Por ejemplo, como eso de colocar una sanguijuela sobre el cuerpo del difunto, esperar durante varios minutos, retirarla, aplastarla, y si la sangre estaba coagulada, significaba que aquella persona había fallecido, literalmente. Pero si la sangre era líquida, esto quería decir que aquella persona probablemente aún seguía con vida. Otra de esas técnicas, la del espejo, esta es muy conocida, colocar un pequeño espejo delante de la boca del difunto, y si aquella persona aún seguía con vida, si emitía algún tipo de suspiro, por muy leve que fuera, aquello se quedaría impregnado a modo de vaho en aquel espejo. Pero también existían otras técnicas algo más crueles, algo más desgarradoras, como por ejemplo realizar cortes en las plantas de los pies o derramar cera caliente en las zonas más sensibles del cuerpo, como la ingle. Pero la problemática de enterrar a personas con vida no se debe a exageraciones ni a leyendas urbanas, ni mucho menos. Esto ocurría realmente. Fijaos que a finales del siglo XVIII, desde la Facultad de Medicina de París, se afirmaba que esto afectaba a casi un tercio de la población, o se atrevían a decir que incluso a la mitad de todos aquellos que morían en cama. A principios del siglo XX, varios investigadores publicaron más de 160 casos reales. Todo ello comprobado tras exhumar los cuerpos y ver signos de lucha por sobrevivir, rasguños, arañazos en la tapa, manos ensangrentadas y expresiones de dolor. Así que en 1791 se comienza a construir lo que se le conoció como Vitae Dubiae Asylum, asilo de la vida dudosa, una sala con casi una decena de camillas para cadáveres, los cuales se vigilaban a través de una ventana. Para acelerar el proceso de descomposición se elevaba la temperatura del edificio. Un encargado mantenía el fuego para calentar el agua que circulaba por un conducto bajo la sala destinada a los cuerpos sin vida. En esa misma época se crean otros lugares similares con diferentes técnicas de vigilancia incorporadas. El de Múnich fue uno de los más importantes y más lujosos. Una cuerda era atada curiosamente a los dedos de los difuntos y esta, a su vez, conectada a un órgano. Pero a veces la hinchazón de los cuerpos provocada por la putrefacción hacía sonar aquel instrumento, alertando a los vigilantes con una siniestra melodía. Pero sería muy interesante mencionar la conocida catalepsia, ese trastorno caracterizado por la pérdida de la movilidad, la pérdida de sensibilidad, el ritmo cardíaco y el pulso inapreciable, como una muerte aparente que en siglos pasados ocasionaba falsas certificaciones de defunción y consecuentemente la persona que sufría tal desgracia aparecía al cabo de los días dentro de un ataúd. Pero a grandes problemas, grandes soluciones. Así que en 1822 se patenta un ataúd con unos fuelles los cuales generaban aire, con el cual el no muerto podría sobrevivir de 7 a 8 días, aunque aquellos que se lo podían permitir, económicamente hablando, encargaban ataúdes con todo tipo de comodidades, comida, bebida, luz, incluso bibliotecas. En Estados Unidos, concretamente en 1852, se inventó un ataúd con un curioso sistema, una manilla interior que accionaba una bandera en el exterior, lo cual significaría que alguien vivo se encontraba en su interior. Pero a día de hoy la ciencia nos dice, nos asegura que es totalmente imposible que una persona sea enterrada viva, al menos legalmente. Se han dado casos en los que han enterrado personas con vida, pero ya sea por venganzas o por otros asuntos bien distintos, ¿no? Pero científicamente, el mundo de la medicina nos certifica mediante el electroencefalograma que la actividad cerebral
ha cesado del todo y que se puede certificar con un 99,9% que esa persona ha fallecido literalmente. Pero ¿qué ocurre con ese pequeñísimo, con ese ínfimo porcentaje? Porque como hemos visto el caso de Isaac Ramírez, ocurrido en el año 2009, pues se dan casos, se siguen dando casos y seguimos viendo publicaciones en las cuales vemos que personas han despertado de ese letargo, de ese corto letargo, dentro de un ataúd, con gritos de dolor, llamando a sus familiares, y que personas que se encontraban en ese momento en el cementerio dieron la voz de alarma. Personas que en definitiva se han topado con este tipo de situaciones en una total oscuridad, ese espacio reducido, la falta de aire, una asfixia provocada por ese ataúd que se convierte en su nuevo habitáculo. La tanatofobia es el miedo irracional a ser enterrado vivo, un miedo que, como hemos dicho en siglos anteriores, pues se traía de cabeza a muchas personas. En muchos testamentos incluso se rogaba que la persona en sí no fuera enterrada hasta asegurarse 100% que no estaban muertas. Una problemática que, como digo, a día de hoy podemos decir que se ha subsanado, pero nunca sabemos lo que puede ocurrir. ¿Y vosotros? ¿Tenéis miedo a ser enterrados vivos? Y hasta aquí nuestro espacio de hoy, en el cual hemos hablado de temas interesantes, de temas que tienen mucho que ver con el ser humano, con quiénes somos, con quiénes hemos sido y probablemente con quiénes seremos en el futuro, porque el mundo del misterio, como siempre digo, ofrece un amplio abanico de temas y todos relacionados ínfimamente y estrechamente con nuestra mente, con nosotros mismos, con quiénes somos. Ha sido todo un placer, soy Adrián Martínez y la próxima semana nos veremos aquí en You Like, en la cara oculta.